Hay historias que duelen, pero también hay caminos que sanan. Aquí comienza Salvando Vidas, un programa hecho para quienes han tocado fondo y también para quienes creen que es posible levantarse. Con la conducción de Eduardo Carpio, te invitamos a escuchar, sentir y compartir, porque nadie está solo y porque siempre hay una salida. Bienvenidos a Salvando Vidas. Muy buenas noches, mis queridos oyentes de su programa Salvando Vidas. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, perdonar para sanar. Y para ello también está nuestro querido amigo Hugo, quien nos acompaña esta noche. Bienvenido, Hugo. Así es, muchas gracias amigos Estamos aquí para un programa más de este programa, como se dice su nombre, Salvando Vidas. Este programa que es con la finalidad de ayudar a aquellas personas, o como dice el 12º paso de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que habiendo obtenido un despertar espiritual, llevamos el mensaje a otros adictos que aún están sufriendo. Entonces, lo único que le pedimos a nuestros amigos que quizá ven en algún momento este en directo, que solo se deje llevar de lo que es el programa de recuperación, nada más. No es difícil. La mente de nosotros es difícil. Así es, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, perdonar para sanar, ese camino hacia la libertad emocional. Bienvenidos a este espacio de reflexión, crecimiento y esperanza. Hoy quiero invitarles a un viaje profundo, un viaje hacia el corazón, con un tema que toca lo más humano de nosotros, perdonar para sanar, el camino hacia la libertad emocional. A veces pensamos que sanar significa dejar las drogas, dejar el alcohol o dejar el consumo, pero en realidad sanar es mucho más que eso. Sanar es limpiar el alma de todo aquello que nos ha dolido, herido y marcado en nuestra vida. Y una de las heridas más profundas que muchos cargamos es el resentimiento. El resentimiento es ese dolor que se queda en el corazón cuando alguien nos ha hecho daño y no lo hemos perdonado. Es como una espina que no se ve, pero que sangra por dentro. Y mientras esa herida no se sane, la mente busca escapar. Bueno, efectivamente, esto es un proceso. Primeramente tenemos que perdonarnos nosotros, perdonarnos por tantas cosas que hicimos, por tantas cosas que permitimos también, Y ahí podemos ya entrar en un proceso para poder pedir perdón. Y una vez que pedimos perdón, también podemos perdonar. Y una vez que perdonamos, entonces ahí ya estamos aptos para poder iniciar nuestro proceso de recuperación, para decir ya no al sufrimiento, porque no podemos vivir llenos de dolor, llenos de resentimiento y decir que quiero sanar. No podemos hacer no podemos continuar con nuestro proceso de recuperación. Así es, mientras esa herida no se sane, la mente busca escapar. Algunos escapamos en las drogas, otros en el alcohol y otros en relaciones destructivas o con esa ira que siempre está acompañándonos. Pero el resultado es el mismo. Seguimos prisioneros del pasado. Hay también que tomar en cuenta que una literatura hermosa que es de Narcóticos Anónimos, que nos enseña que el resentimiento es uno de los enemigos más peligrosos de la recuperación. Muchos de nosotros abusamos para no sentir el dolor, para tapar lo que nos hirió. Y cuando entramos en recuperación, ese dolor que habíamos escondido empieza a salir. Por eso nos dice el programa de NA de Narcóticos Anónimos: mientras mantengamos el resentimiento, nuestra recuperación estará en peligro, nos habla el programa. Sí. No podemos estar con ese, como dice usted, no podemos vivir con ese resentimiento. Tenemos que soltar a esas personas. No podemos vivir con eso, porque imagínese usted decir que quiero sanarme, pero por dentro tengo ese resentimiento hacia tal o cual persona que quizá en algún tiempo me hizo daño, y no podemos avanzar. Una vez que soltamos, como siempre se dice a veces, suelta a esa persona, allí podemos continuar. Así es.
Porque el resentimiento nos separa de los demás, de nosotros mismos y de nuestro poder superior. A ese Dios que tal como tú lo concibes. Cuando llegamos al programa de recuperación, llegamos con odio, llenos de resentimiento, de enojo, de culpa hacia la familia, hacia los amigos, hacia nosotros mismos. Y por más que querríamos dejar de consumir, no podíamos, porque el alma seguía en guerra. Y el programa nos invita a mirar hacia adentro, este maravilloso programa que nos invita a llevar estos principios como honestidad, receptividad y buena voluntad. En el programa aprendemos a reconocer a quienes culpamos, a quienes odiamos y a liberarnos de ese peso, ¿no es cierto? El perdón en el programa no significa olvidar ni justificar lo que nos hicieron, significa liberarnos prácticamente de ese veneno del resentimiento, porque mientras más guardamos ese veneno, nos mantenemos enfermos. Así es. O sea, hay personas, también hay que comprender esa parte, sino que cuando estamos bajo los efectos del alcohol, de la droga, no podemos entender, no podemos comprender esa situación de que muchas personas también les hicieron daño y ese daño lo transmitieron hacia nosotros y como se dice, prácticamente ya no son culpables esas personas y nosotros a veces vivimos con ese resentimiento y no podemos perdonar. No podemos perdonar porque siempre estamos diciendo es que en tal tiempo me hizo esto, en tal tiempo me hizo lo otro y me volvió a hacer y seguimos con eso y no vamos a poder vivir una vida tranquila. Así es. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante, perdonar para sanar. Es el camino hacia la libertad emocional. Y para perdonar nos devuelve, el solo hecho del perdón nos devuelve el poder sobre nuestra vida. Nos permite mirar el pasado sin dolor y al futuro sin miedo. Cuando perdonamos, el alma respira y el deseo de consumir empieza a desaparecer. En la psicología explica que el resentimiento es una emoción atrapada, una energía que queda congelada en la mente. Cada vez que recordamos una herida sin resolver, el cerebro reacciona como si el dolor estuviera ocurriendo otra vez. Nuestro cuerpo libera adrenalina y en otras hormonas del estrés. Entonces el corazón se acelera, los músculos se tensan y la mente se llena de pensamientos repetitivos. Así es, así es. Como dice, se llena de pensamientos repetitivos, como lo decía hace un momento, pensamos, ya me hizo una vez, vuelta me hace otra vez y otra vez me lo vuelve a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer hasta perdonar y como otra vez lo digo, soltar a esa persona, soltar esas cosas que me están haciendo daño, porque mire de qué sirve si yo ya dejo de consumir, yo ya dejo las sustancias, pero sigo con ese resentimiento, tarde o temprano vuelve a consumir, tarde o temprano vuelve a hacer lo mismo. Oiga, qué bonito es cuando usted se da cuenta que ya no tiene ese resentimiento, que ya ha perdonado y esas cosas. Es cuando usted puede contar una historia que le pasó, una anécdota que le pasó, pero ya no siente dolor, ya no siente esa tristeza. Ya muchas de las veces hasta lloraba antes, pero cuando usted ya lo cuenta mejor, siente risa, decir, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo permití? ¿Por qué yo dejé que me pase esto? Mire qué bonito llegar a ese punto donde uno ya el dolor ya no le hace, mejor le causa risa de montón de un sinnúmero de cosas que se le vienen a la cabeza muchas de las veces, que dice, esto me pasó acá, esto me pasó por allá. Y bonito que es eso, es muy hermoso realmente de perdonar esa situación y de sentir que ya no siento dolor. Me acuerdo de eso mismo, pero ya no siento dolor. Así es. Hoy es un tema muy interesante, perdonar para sanar, por eso el resentimiento entonces nos mantiene atrapados en un estado de alerta constante. Y cuando esa tensión se vuelve insoportable, la persona busca alivio. Ahí entra el consumo de alcohol y otras drogas, se convierte en un anestésico emocional, ¿no es cierto? Por un momento
todo parece calmarse, pero el dolor sigue ahí, esperando el próximo consumo. Y si una persona consume todos los días, imagínate. Por eso es que la psicología nos enseña que el perdón no es debilidad, sino inteligencia emocional. Perdonar libera espacio un espacio mental, reduce el estrés y sana el cuerpo. Se ha demostrado que las personas que practican el perdón tienen una mejor salud mental, menos ansiedad y más estabilidad emocional. Perdonar no es decir no pasa nada, es decir yo no quiero seguir cargando con eso. Es dejar de ser víctima para recuperar el poder de mi propia vida, en el caso del perdón, ¿no? Claro, claro, no podemos convivir con eso, con ese dolor que nos lo llevamos. No podemos pasar con eso a cada momento, a cada instante, estar diciendo, es que me vuelve a hacer, me pasa otra vez, y pienso que me lo va a volver a hacer. Pero si yo no suelto eso, jamás voy a poder vivir. Así no consuma, como le digo, así no consuma, no voy a poder vivir tranquilo. Así es, el perdón es un proceso que tiene que pasar por varias etapas, ¿no es cierto? Por el reconocer el daño, a veces es duro reconocer el daño, a veces no nos permite eso, no podemos perdonar lo que negamos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que saber reconocer el daño, expresar la emoción, ¿no es cierto? Llorar, hablar y escribir son emociones y el dolor tiene que salir. Ese dolor tiene que salir, ¿no es cierto? Comprender. Entonces, si comprendemos, entendemos que todos actuamos desde nuestras heridas, incluso quienes nos lastimaron. Soltar a esa persona, soltar, dejar de esperar que el pasado sea diferente, aceptar lo que fue y seguir viviendo el presente. Cuando logremos eso, la mente se libera, el cuerpo se relaja y el alma comienza a sanar. Mire, a veces con nuestros padres, por ejemplo, si su mamá fue agresiva, su padre fue agresivo con usted y siempre tenemos esa costumbre de decir es que mi padre así, mi padre asado, mi mamá así y me hizo esto, me hizo lo otro. Pero tenemos que entender que quizás esas personas también no, no les dieron afecto, no les dieron amor. O quizá tú dices que cuando fuiste niño tu padre no te abrazaba, no tenía tiempo para ti, pero date cuenta que muchas de las veces era dedicado al trabajo, que gracias a ese trabajo tú podías comer, tú tenías un techo, tú tenías lo que necesitabas para la escuela, lo que necesitabas tú para el colegio. Gracias a eso, entonces no es que no te quería de la otra manera. ¿Qué quería él? Que no te falte nada. Por eso era dedicado al trabajo, por eso era responsable en todas sus actitudes. Así es. Prácticamente el perdón es también un acto profundamente espiritual, ¿no es cierto? Tenemos que hacer esa oración, tenemos que orar, tenemos que meditar, no importa la religión o creencia, porque el perdón es una energía universal. El resentimiento nos aleja de la paz, nos separa de los demás y bloquea la conexión con nuestro poder superior. Así que en lo espiritual el perdón significa soltar el control, dejar que el amor sea más grande que el odio, ¿no es cierto? Significa entender que el otro también es humano, que todos cometemos errores y que el sufrimiento no se sana con otro sufrimiento. Cuando oramos, meditamos y pedimos ayuda a nuestro poder superior, a ese Dios, tal como tú lo concibas, el corazón empieza a suavizarse y el perdón no siempre llega de un día para otro. No, de ninguna manera. De ninguna manera eso llega de un momento a otro. Eso tiene que pasar algún tiempo. Tenemos que sentir dolor. A veces tenemos que sentir mucha tristeza. A veces tenemos que sentir mucho, pero mucho dolor, el poder llegar a perdonar es. Porque muchas veces decimos, me llevo a la tumba y no lo perdono o no la perdono a mi madre, a mi esposa o a mi esposo. Imagínense, pero ¿quién se está haciendo daño con ese veneno que lleva por dentro? ¿Quién se está haciendo daño? Uno mismo al momento que tiene ese resentimiento, esa ira dentro de uno. No lo daña a la otra persona que le hizo daño, sino
Uno mismo es el que está allí con ese dolor, con esa tristeza, con esa ira hacia la otra persona. Así es. Perdonar, el perdón siempre tiene que ir con un aprendizaje, con un conocimiento. El perdón tiene que hacerlo de corazón. El perdón es un proceso para perdonar. Imagínate si no trabajas este proceso, verás, y vivirás enganchado, vivirás con resentimiento, con ira. A veces toma tiempo, porque detrás del enojo hay mucho dolor, ¿no? Entonces, pero el solo hecho de desear perdonar, ya se abre la puerta a la sanación, ¿no es cierto? Perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque yo merezco estar en paz. Espiritualmente, perdonar es dejar de revivir la herida y permitir que la luz entre donde antes solo había oscuridad. Así es, mire, por eso dice la oración de San Francisco, que es muy buena, que dice: Señor, es mi instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo siembre amor, que donde haya injuria, yo ponga el perdón, ¿sí? Mire qué hermoso eso, que yo pueda ser esa persona que da perdón, pueda ser esa persona que pide perdón a otras veces. Mire qué bonito llegar a ser. Pero como digo, cuando estamos en consumo no podemos entender esa parte, no podemos comprender y vivimos martirizados de eso, y ese dolor es el que al otro día que usted ya consumió la noche de ayer, al otro día se despierta, al siguiente día otra vez con eso en su cabeza y no lo deja salir adelante, no lo deja cambiar, no lo deja que pueda parar de consumir. Así es, queremos compartir algunas herramientas para comenzar este proceso del perdón y libertad emocional. Haz un inventario emocional, haz un inventario, ¿no es cierto? Escribe en un cuaderno los nombres o situaciones que aún te duelen. Sé honesto contigo mismo también. En el momento de escribir tienes que aprender a ser honesto. Además, lo escribes solo en un papel, ¿no es cierto? Habla con alguien de confianza, ¿no es cierto? Porque esta es lo que uno se sana, o es nuestro medicamento, el hablar con otra persona. Habla con un padrino, habla con un terapeuta, con un psicólogo, con un compañero del programa. Compartir te libera, así de sencillo. Por eso también tienes que otra herramienta que es prácticamente la que nos devuelve el sano juicio, es orar y meditar cada día, ¿no? Pide esa serenidad y fuerza para soltar lo que no puedes cambiar. Por eso hay una hermosa oración que nos dice que Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Cuál sería? Muchas personas están preguntándose, o sea, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miren, nótelo nomás allí. ¿Cuál es la diferencia entre vivir resentido y yo perdonar a esas personas? No, de la diferencia. Que no vivo, si yo perdono, vivo tranquilo. Pero si no quiero perdonar, allí voy a estar en ese meollo que no voy a poder salir. Así es, hay que practicar la empatía. Recuerda que todos luchamos nuestras propias batallas, ¿no es cierto? Perdónate a ti mismo. Este es el perdón más difícil, pero también el más necesario, ¿no es cierto? Vive un día a la vez, nos habla el programa. No trates de sanar todo de golpe. La libertad emocional es un camino, no es un salto. Recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero cambia tu futuro. Sí, sí. Nos da, como le digo, nos da tranquilidad. Y con esa tranquilidad, con esa paz mental, usted ya puede analizar las cosas, ya empieza, ya no actúa y después piensa, ya lo hace, ya primero piensa y después actúa. Ya en cualquier lugar que esté usted, puede ser en su trabajo, puede ser en su oficina, puede ser quizá en su colegio, en su escuela. Si ahí primero usted, antes de actuar, primero piensa, pero cuando ya está ya en ese proceso de recuperación, cuando ya empieza a cambiar toda su mente, allí es cuando uno ya empieza a vivir mejor.
Así es, el perdón es un acto de valentía, no es de cobardía, es valentía, es mirar, es mirar de frente el dolor, al dolor y decir que que ya no tendré poder sobre mí, porque ese dolor me controla, ¿no? Es elegir la paz por encima del orgullo, la libertad por encima del rencor. El resentimiento se mantiene atado al pasado. El perdón me devuelve la libertad del presente. Cuando perdonamos, el alma descansa. Cuando soltamos, el corazón se cura. Mire, muchas de las veces yo he escuchado personas que dicen, o sea, tienen esa soberbia y lo dicen a boca llena, como yo lo voy a estar perdonando, yo la voy a estar perdonando, si quiere que ella venga o él venga, porque él me hizo daño. No estamos así. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa si queremos estar tranquilos. O sea, no perdono para que la otra persona esté bien, sino yo perdono para yo estar bien. Así es, cuando nuestro corazón se cura, se sana, cuando nos sanamos ya no necesitamos escapar de las drogas, ¿no es cierto? Ya no se necesita, prácticamente, porque la verdad, la paz empieza a vivir dentro de nosotros. Hoy te invito a perdonar, a dejar atrás lo que te hizo daño, a cerrar ese capítulo para abrir un nuevo, lleno de esperanza, porque perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Así es, recordar, como le decía hace un momento, recordar y sin dolor. Oiga, qué bonito, le digo otra vez, que si usted tiene un pensamiento, llega a veces entre hermanos, se ponen a conversar, dices, cuando yo era niño, papá me hacía esto, papá era bravo por esto, no le gustaba esto. Y si usted no se ha perdonado, no ha perdonado eso, le causa dolor. Pero dése cuenta que usted ya ha perdonado es cuando ya no le duele, no le duele. Al contrario, le causa risa de ver lo que pasó. Y empieza a entender, dice usted, quizá a mi padre o a mi madre o a mi esposa o a mi esposo, algo le pasó en su vida, por eso se comportaba en esa manera. Así es, queremos recordarles que nosotros estamos aquí participando, compartiendo con ustedes su programa Salvando Vidas, los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. También queremos agradecer a nuestro auspiciante, a Sastrería Alulima, que nos permite compartir junto a ustedes todos los días, lunes, miércoles y viernes. Así que ahí, a nuestro propietario, Ángel Alulima, ¿no? Sí, que le ofrece la confección de los mejores ternos, le ofrece corbatas, camisas, sobre medida. Imagínese que usted de un rato al otro necesita y lo hace como le dicen 24 horas. Si usted necesita para el día de mañana, en 24 horas le confecciona. Como el programa. Así es, las 24 horas. Las 24 horas, ese eslogan maravilloso, nuestra filosofía, solo por hoy me mantendré limpio, solo por hoy estaré sobrio, solo por hoy seré feliz, ¿no? Entonces esto es lo que nos da este programa maravilloso, ¿no es cierto? Y sobre todo donde nosotros como consumidores, como personas que están consumiendo, si tú pasas resentido, imagínate si no trabajas ese resentimiento y estás bebiendo, ¿a dónde vas a parar? No, porque una persona consumidora, resentida, aparte de eso, manipuladora, ¿en dónde puedes terminar, no es cierto? Y por eso es que muchas veces nos espera una cárcel, nos espera un hospital y nos espera la muerte, nos dice el programa. Claro. No es, como yo siempre sé decir, esto de la recuperación es cosa seria. No es que solamente cogí, dejé de beber y ya, dejé el tabaco y ya. No. Esto es cosa seria. Es para no volver a consumir. Esto es para que todo ese dolor, todo ese pasado quede allá. Yo siempre sé decir esto, mire, es la terapia de la escalera o la terapia del éxito. Que usted camina el primer peldaño, sube al segundo, sube al tercero, sube al cuarto quizá, y regresa a ver qué dejó atrás. Atrás quedó cerca del antes de subir el primer escalón, allí había droga, había tristeza, había soledad, allí quizá había enfermedad. Mire, ve, de lo que usted se salva, puede haber
una posible cárcel o una temprana muerte, porque el alcohol es lo único que conduce. Y no es necesario que sea delincuente usted para que vaya a parar en la cárcel. Imagínese, usted está conduciendo y en estado etílico atropella a alguien. ¿Dónde va a parar? En la cárcel. Imagínese. O quizá usted lleva a sus amigos en el vehículo. ¿Dónde va a parar? Si se choca, en la cárcel, o quizá termina en el cementerio también. Así es, la adicción, el consumo te lleva a un viaje sin retorno. Siempre ponemos de comparación, es como subirte a un ascensor, ¿no es cierto? Algún momento ese ascensor tiene que parar, ¿no es cierto? Tiene que subir. Entonces, cuando tú te subes a un ascensor, ¿no es cierto? Siempre tiene un principio y un final. Si tú te subes al mundo, a ese infierno que te conduce el alcohol y las drogas, es como subir a un ascensor, ¿no es cierto? Tú decides en qué piso bajarte. Puede que te bajes en el primer piso y lo harías muy bien porque estás empezando con la curiosidad, te dio una resaca, te preocupó, te metió en problemas, entonces te bajas de ese primer piso del ascensor y no ha pasado nada y vives una vida normal, ¿no es cierto? Pero si tú avanzas en este ejemplo que te ponemos, en ese ascensor, te subes, te bajas en el segundo, en el tercero, imagínate que ese ascensor te va a estar conduciendo al infierno, al último piso. Entonces tú decides en qué piso bajarte, ¿no? Así No es. esperes bajarte en un cuarto, en un quinto, o bajarte cuando has llegado al último piso, donde ya tu familia no te cree, donde tu familia te ha votado, donde tu familia ya no confía en ti, donde estás callejizado, donde ya no hay no hay esa esperanza prácticamente porque te has quedado en hasta el último piso y ese último piso del consumo te ha llevado a la indigencia, a consumir ya sin prácticamente, a consumir ya crónicamente, hablemos, o sea, con un consumo ya obsesivo y compulsivo. Consuetudinario, como se Claro, llama. entonces tú decides en qué piso bajarte, tal vez estés a tiempo de bajarte hoy en mitad del la mitad del viaje y puedes ir a grupos de autoayuda que estás a tiempo, porque hay sano juicio, todavía estás con ese ánimo, ¿no es cierto? Todavía no has topado fondo, entonces tú decides hasta dónde quieres que te conduzcan el alcohol y las drogas. Imagínese bajarse de, como dice usted, de ese ascensor. Yo estaba visualizando, imagínese bajarse cuando esté en una silla de ruedas, cuando esté menos una vista, cuando esté menos una pierna, menos un brazo. ¿Qué le parece eso, mi querido Eduardo? Bajarse cuando esté en una silla de ruedas. Bueno, y a veces, o sea, creo que donde te bajes está bien, ya, para la final tienes o estás empezando tu proceso, pero si tú ya te bajes ya porque ya has perdido todo, o sea, como tú dices, ya sin una parte de tu cuerpo, eh, en la calle, abandonado, o sea, ya no hay salida, ¿no? Y a eso nos conduce el consumo. Sí. Parece una exageración, pero muchos han llegado ahí. Claro, aunque Muchos están ahí. parezca algo crudo lo que les estamos diciendo, algo duro lo que estamos hablando acá, pero en el fondo de todo lo que estamos diciéndole en el momento, es la realidad. Es la realidad de lo que usted puede pasar si usted no para de consumir. ¿Sí? Si no paras de consumir, pues lastimosamente es un viaje sin regreso, ¿no? Pero estás a tiempo porque hoy estás rodeado de esas personas que te aman, hoy tu familia te quiere ver bien, hoy todavía tu familia te sugiere, te aconseja, te cuida, te protege porque no te quiere ver destruirte, ¿no es cierto? Entonces, hazle caso, o sea, sé obediente, sé buen hijo, sé buen esposo, sé un buen padre y déjate ayudar, ¿no? Porque creo que los familiares, la familia directa es la que te pide o quiere verte bien, porque convive contigo, ¿no? Imagínate una esposa que te ama y que te sigue aguantando y no te quiere perder y a veces te pide que cambies, te lleva a grupos de autoayuda, te ingresa a centros de tratamiento, te busca ayuda psicológica, te busca ayuda espiritual y tú tienes ahí la oportunidad de darte de dar ese cambio, ¿no? Porque si se puede, no es que no se puede dejar el alcohol, ¿sí? O sea, no creo que tú vivas en ese mundo, porque ese mundo no te trae nada bueno y tú sabes que para consumir tienes que hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Tienes que mentir, engañar, coger plata,
prácticamente robarte a ti mismo, ¿no? Para Así consumir. es. Mire, Eduardo, usted decía, tu esposa te lleva a los grupos. Oiga, yo a veces le digo que esa persona que le aguanta tanto no es el amor, señor. No es el amor, no es el amor. ¿Sabe por qué lo aguanta tanto? Y una vez escuchaba decir a un compañero que yo le doy gracias a Dios que mi esposa me ha querido hartísimo. Mi esposa me aguantó 20 años. Y yo le digo, porque he llegado también a descubrir eso, que no es por el amor, ¿sí? Mire, es porque esa mujer no se tuvo amor propio, porque esa mujer no se quiso a sí mismo, por eso permitió que la maltraten, por eso permitió que la humillaran, por eso permitió que la golpeara cada vez que llegaba usted borracho o que llegaba en estado etílico a su casa. Era porque no se tenía amor, por eso aguantó, soportó tanto. Mira, hay otras mujercitas que no es que a veces las tildamos que son de lo peor, no es así, sino que simplemente ellas sí han tenido un poquito de amor propio, han estado 1 año, 2 años, 3 años, le han soportado y sabes qué, no quieres cambiar, nos vemos, te quedas, lo dejan o la dejan también, una de dos, lo dejan o la dejan, pero porque no quiere cambiar. Entonces no es que porque esa persona demasiado amor, es porque no se tiene amor propio. Por eso permite todas esas cosas. Pero también toma en cuenta que esta enfermedad de la adicción eh, también atrapa a esos seres queridos, ¿no? Y por eso es que a veces se vuelven dependientes de estas personas y como el adicto es manipulador, el adicto maquina para beber, promete, bueno, hace un poco de maniobras, estrategias para que le acepten el consumo y prácticamente se vuelve un agresor, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se victimiza y trata de, la confunde a la familia, o sea, ya voy a cambiar la última vez, dame la oportunidad, es verdad, cambia 3 meses, 6 meses, vuelta, continúa, y vive un círculo vicioso donde prácticamente atrapa a esta persona, ¿no? Y no logra esta persona prácticamente sanarse, ¿no? Por eso es necesario que cuando hay casos así, que su esposo, o su hijo, o su familiar está consumiendo, tiene que aprender a conocerse uno mismo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿No es cierto? Tiene que conocer las dos partes, la una de la adicción, o sea, de la enfermedad de la adicción, que es su familiar, y la otra conocer por qué pienso así, o sea, por qué soy un codependiente. Es que claro, ¿por qué soy? Porque se dejó llevar, se dejó meter harta culpa del adicto o de la adicta, se dejó llevar, se dejó meter harta culpa, harto resentimiento del adicto que está sufriendo, como se dice. Muchas de las veces dice mamá, yo por ti estoy así, o papá, yo por ti estoy así, porque si vos esto, o porque si vos lo de acá, o porque esto y por esto, entonces se deja llevar de todas esas cosas y piensa, en verdad, yo tengo la culpa de esas cosas. Es que termina creyendo que ella tiene la culpa, termina creyendo que por ella o por él que el hijo se consume, ¿no? Porque el adicto es tan astuto que busca aprobaciones y no mide consecuencias, es un ser despreciable, hablemosle así, porque muchas veces, o sea, le hace sentir culpable sabiendo que él no es responsable de eso. Pero ahí tiene la enfermedad del adicto, lo hace minimizar el problema, lo hace justificar. Y ahí están los resultados. El familiar sintiéndose culpable. El familiar prácticamente atrapado en esta adicción. Entonces también tiene que sanarse este familiar para poderlo de pronto sanar, ¿no es cierto? Yo siempre digo, tengo que quererme yo para poder querer a la persona que está a mi lado. Tengo que ser honesto para pedirle que sea honesto a esa familia, ¿no es cierto? Entonces son cosas que se viven dentro de este programa, de este proceso, y que no, a la final ese es un programa hermoso que te da esa paz y esa tranquilidad a través de la receptividad y buena voluntad, ¿no? Y siendo honesto contigo mismo. Sí, y se puede cambiar, se puede cambiar, se puede cambiar. Y qué importante, como decíamos, topamos este tema que es muy bueno también
de que la familia también tiene que buscar ayuda. A veces decimos, como él es el que toma, como él es el que pasa drogándose, él es el borracho. Oiga, usted, su papacito, su mamacita, también necesita ayuda, no solo el que está consumiendo, también necesita ayuda psicológica o como dice, hablar, conversar, también necesita. Pero si quiere conversar un tema con una persona que le pueda ayudar, que una persona que sepa del tema, y ahí están los profesionales de la psicología, ahí están las personas, los profesionales de la psiquiatría, están listos y prestos para ayudarle en cualquier momento. Sí, es necesario perdonarse uno mismo para poder perdonar al resto, porque uno permitió, o sea, uno permite que lo humillen, uno permite que lo utilicen, ¿no? Entonces, primero tengo que perdonarme yo por haber permitido eso, ¿no es cierto? Tengo que sanarme, ya no tengo que tener ese resentimiento, porque si estoy resentido con esta persona que me mintió, que me engañó, me utilizó. Imagínate yo con ese resentimiento, vivir con ese pasado y no sanarme y tener esa herida que sangra por dentro y por no coger y sacarme ese resentimiento y quitármelo, porque ese resentimiento no puedo convivir con ese resentimiento toda la vida. Está bien que me resienta por algo, pero tengo que trabajarlo, porque al final me estoy haciendo daño yo, no se está haciendo daño al que yo estoy resentido con la persona. Yo no le estoy haciendo daño, es más, él estará bien, tranquilo, y yo resentido, molesto, me incomoda, cómo actúa, me roba mi paz, me roba mis emociones, aquí yo anclado en el resentimiento, en el dolor, y él, bien, gracias. Entonces, desde ahí empiezo a perdonarme yo primero por haber permitido que él controle mis emociones, mis sentimientos y mi vida. Mira, Eduardo, que hay personas que viven resentidas incluso con personas que ya no son de este mundo. Son personas que ya partieron y todavía siguen resentidas con esas personas. Dicen, yo le tengo harto resentimiento a mi papá, yo le tengo harto resentimiento a mi mamá, es que mi mamá era mala, es que mi mamá me pegaba, es que mi mamá me maltrataba. Oiga, quizá esa señora también la maltrataron y ella pensó que tenía que hacer lo mismo, tenía que hacer lo mismo para... Y he escuchado que dicen, a mí mi mamá no me compraba un lápiz, a mí mi mamá me daba así, mi mamá me daba así. Entonces piensan que porque a ellos les dieron así, a ellos los trataron así, piensan que también es de tratar a los otros, en este caso a la futura generación, a los hijos, tratarlos de esa manera. Cuando uno ya tiene esa sabiduría, ya está en el derecho de cortar esa costumbre. Yo ya no puedo seguir, si a mí me trataron mal como cuando fui niño, yo ya no puedo estar haciendo lo mismo, de estar insultando a mis hijos con unas tremendas palabras, que hija de tal, hijo de cual. Ya no podemos estar con eso. Nosotros ya tenemos, en otras palabras, estamos en la obligación de cortar ese costumbrismo que tuvimos. Sí, pero también tomemos en cuenta que tenemos que hacer respetar o eh, primeramente tenemos que pensar y luego actuar, ¿no? Porque imagínate que venga un familiar a tu casa y falta el respeto, o sea, a esa casa venga a alcoholizarse, venga a drogarse y tú que permitas, entonces no creo. Entonces por eso es que primeramente tengo que hacer respetar y también tener buenos principios y ser un ejemplo también. ¿Cómo puedo aconsejar a mi hijo que está drogándose mientras yo me estoy drogando? ¿Cómo puedo? O sea, yo sé que es una enfermedad, pero igual, o sea, tengo que también ser ejemplo o para poder guiar a esas personas, ¿no? Tengo que dar el ejemplo, ¿no? Tengo que ser una persona con responsabilidad y siendo responsable yo aprendo o enseño a ser responsables a los que nos rodean. Así es, como dice las palabras lo guían, ¿sí? Pero el ejemplo lo arrastra. El ejemplo sin que esté diciendo, sin palabras, sin estar diciendo, mira, no tomes, mira, no fumes. Si yo no fumo, si yo no consumo alcohol, oiga, ni para qué estar diciendo a mis hijos. Entonces, ¿qué dice? Si ni siquiera mi padre toma, ni mi madre fuma, ni mi madre no es borracha. No, yo no puedo estar consumiendo alcohol, yo no puedo estar así. Entonces, el ejemplo arrastra. Así es. Entonces es necesario que conozcamos nuestra terrible enfermedad, ¿no es cierto?, si consumimos, ¿no?
Y a la final este programa es de reflexión, este programa es de crecimiento, son espacios que nos permiten llegar a sus hogares a través de Radio Cusibamba Estéreo, de nuestro auspiciante Sastrería Lulima, ¿no? Donde prácticamente nuestro programa es salvando vidas. Nuestro programa está y prácticamente este programa nos permite llegar a tu hogar, nos permite compartir y de pronto pasar un mensaje a esa persona que de una otra forma está viviendo esta terrible enfermedad o terrible problemática llamada adicción, ¿no es cierto? Entonces, invitarlos a que nos sintonicen los lunes, miércoles y viernes para poder hablar un poquito y compartir con ustedes y también agradecer a las personas que están en nuestra sintonía, ¿no? Un agradecimiento a Carlitos que nos manda un mensaje, felicitaciones por el programa, muchas gracias Carlitos, por estar junto a nosotros, esto nos motiva a seguir adelante, ¿no? Nuestro programa, hoy lo hemos hablado muchas veces del perdón, ¿no? Y también hablamos muchas veces de ese resentimiento que a veces nos conlleva a sumergirnos en el consumo durante muchos años y viviendo todavía resentidos, viviendo ese resentimiento que podemos sacárnoslo, podemos hacerlo a un lado, pero siempre y cuando trabajando y teniendo una estrategia para poder sanarnos, ¿no? Mira, Eduardo, que a veces estando en recuperación aún continuamos con resentimiento, ya no quizá con el pasado, pero nos resentimos con el que está alrededor de nosotros, nos resentimos en nuestro trabajo y decimos que estamos en recuperación. Oiga, el adicto en recuperación no puede darse ya ese lujo, ya no puede darse ese lujo de estar resentido en mi trabajo, en la casa. Por eso mismo dice en la palabra de Dios, no puedes ser resentido con mi esposa. Por eso en la palabra de Dios dice que no dure tu enojo hasta que se ponga el sol. Imagínense, yo tengo que estar tranquilo, mejor perdonar, yo tengo que pedir perdón, tengo que hacerlo, tengo que bajarme de ese caballito que dice, no, es que yo no, de ese egocentrismo de que yo y yo y yo. Entonces, tenemos que doblegarnos, si es que quiere vivir bien. Si no, caso contrario, va a seguir sufriendo. El adicto en consumo es una persona que realmente no actúa a él, sino actúa a la sustancia, ¿no? El adicto que está en recuperación, que ya no consume, también tiene esas características porque a veces son alegrías desbordadas, ¿no es cierto? Son tristezas desbordadas, son resentimientos anclados, no son como personas normales. Una persona normal puede que un resentimiento lo trabaje y perdure un poco tiempo, pero en cambio el adicto, o sea, pasa permanente, pasa anclado, o sea, tenemos otros sentimientos, otras emociones, no porque seamos anormales, sino es porque lastimosamente cuando se introdujo las sustancias a nuestro cerebro vino a dañar justamente esas emociones, esos sentimientos, y por eso a veces tenemos esos impulsos, ¿no? No los vamos a justificar, pero tenemos impulsos de ira, tenemos esos impulsos de resentimientos anclados y nos cuesta trabajarlos, pero como ya tenemos esas herramientas, como tenemos nuestro programa, como hay la oración, hay pasos a seguir, entonces los trabajamos, ¿no? Pero porque estamos en este proceso. Pero en cambio el que está consumiendo, imagínate un adicto activo, que algo le pase, se resiente, porque llueve, se resiente, porque no llueve, se resiente, o sea, porque le dan, se resiente, porque le quitan, se resiente. Entonces, es duro, es complicado, ¿no? Por eso muchas veces este adicto, pues si no toma conciencia, si no da ese primer paso de estar en abstinencia, no podrá tomar conciencia y tener esa culpa para cambiar, ¿no? Es buena la culpa para poder cambiar. Entonces, yo pienso que el adicto tiene que darse esa oportunidad, dar ese primer paso de aceptar que el alcohol o las drogas no lo van a llevar a ningún lado. Nosotros hablamos que hacer ese primer paso, que tenemos que admitir que nuestra vida se ve autogobernable y que prácticamente el control no lo tienen las drogas, ¿sí? Mire, Eduardo, que hay veces que estando en recuperación nos resentimos quizá porque alguien me ofreció trabajo y de pronto me dijeron que no, que ya no. Se resiente por eso, estando en recuperación. Si un compañero le ofreció que te va a poner una cola, ya más chance te pongo una cola, o más tarde te pongo una cola, y de pronto se presentaron más situaciones, el uno tuvo que irse por acá, el otro tuvo que irse por allá,
Y se resintió porque no le puso la cola, no le compró una cola. Imagínese eso. Y es una realidad, o sea, realmente los que han vivido la adicción, las que están viviendo la adicción y los que están viviendo en recuperación también son conocedores de esto, o sea, que es presas fáciles para resentirse, ¿no? Por eso al adicto no hay que prometerle mucho, ¿no? Sino hay que cumplirle. O sea, al adicto le encanta que no le mientan, pero mentir sí. ¿Qué tal? O sea, prácticamente es algo insólito. Pero bueno, lo importante es que hay esa posibilidad o hay esa oportunidad de cambiar, hay ese programa para cambiar la forma de pensar y tomar decisiones buenas. Así que invitarlos a acudir a grupos de autoayuda, invitarlos a entregarse al programa de recuperación, invitarlos a acudir a una iglesia, invitarlos a buscar ayuda profesional, pero haz algo, o sea, invitarte a cambiar, porque el cambio genera cambio. Lo importante es buscar, ese es mi mensaje, lo importante es buscar ayuda, porque solo no vas a poder, solo no vamos a poder. En la casa solos no vamos a poder. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que salir de nuestro confort. A veces no es que solo toma los fines de semana, no es que lo otro, pero tenemos nosotros, si queremos que ese familiar cambie, tenemos que salir a buscar ayuda, porque caso contrario va a morir así y esa familia nunca va a tener paz. ¿De qué sirve tener harto dinero? ¿De qué sirve tener hartos bienes? Pero si no tiene salud mental, no le sirve de nada. Recordamos que la sanación empieza cuando decides soltarla, así de sencillo, así que la decisión la tomas tú. Si quieres seguir anclado en el resentimiento, en la ira, en el enojo, en la dependencia, pues tú más que nadie sabrás a dónde te llevas. Abre tu mente y tu corazón, deja que Dios entre a ti y seas otra persona. Así que ya no seas una carga, no seas discúlpame, hasta un estorbo. Sea alguien. Es que eso llega a ser un estorbo, un paquete en la casa. En todo caso, hoy tienes la oportunidad de ser el orgullo de tu casa, ¿no? Así que todo esto depende de ti, toma la decisión. Bueno, mi estimado Hugo, creo que nos toca despedirnos, creo que hemos compartido y será importante dar un mensaje y esperarlos para una próxima programa. Mira, ve, yo tengo que incluso en el muro de mi Face, yo tengo escrito allí una frase muy hermosa. Si admiras a alguien, ¿sí? Si admiras a alguien, trata de igualarlo, imítalo, igualalo y luego supéralo. Eso sí te digo. Y no estés por allí diciendo un montón de cosas, ¿sí? Diciendo un montón de cosas. Si quieres ser como esa persona, imítalo, igualalo y luego de un tiempo supéralo, sé mejor. Así es que si puedes dejar las drogas, si puedes dejar el alcohol, es a través de tu decisión. Así que tú decides en qué mundo quieres vivir, en el sufrimiento o ser feliz, porque eso te da la recuperación. Felicidad, tranquilidad, paz. Y recuerda que esa paz, esa tranquilidad, también la disfruta tu familia, porque mientras estés sobrio y en recuperación, tu familia se va a sentir bien, se va a sentir orgulloso y feliz. Pero si estás en adicción, estás en consumo, la estás arrastrando a ese abismo, a ese agujero sin salida. Así que te esperamos la próxima semana, el día lunes, a partir de las 7 de la noche. De mi parte, muy buenas noches. Que tengan un bendecido fin de semana, sería así. Gracias. Así es, un fuerte abrazo, gracias, hasta luego.